Ok, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema de matrimonio. ¿Sí? Ya estuvimos platicando un poquito de cuáles son las características del matrimonio, cuál es la historia, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y de los siglos, y precisamente el concepto del matrimonio actualmente pues también ha ido cambiando. Entonces, precisamente es importante que platiquemos sobre qué tipos de matrimonio existen, ¿ok? Porque no solo existe una manera de llevar el matrimonio, ¿ok? En las parejas formadas por un hombre y una mujer encontramos dos tipos que pueden llegar a ser la monogamia y la poligamia. ¿Sí? Nosotros estamos más apegados, o al menos o al menos culturalmente en esta parte del mundo, estamos más acostumbrados a la monogamia, que esta es precisamente el matrimonio que está formado únicamente por un marido y una esposa. ¿Sí? Se refiere a una forma de matrimonio, no a una exclusividad sexual. ¿Ok? Estamos hablando de una forma de matrimonio. ¿Y por qué hablamos de la idea de la exclusividad sexual? Porque lo vamos a ver más adelante, que existe una monogamia que es un poco más libre. ¿Ok? Pero el concepto de monogamia es precisamente la idea que existe entre la unión de un hombre y una esposa. ¿Ok? Un hombre y una esposa. En el caso de la poligamia, estamos hablando precisamente de una persona que tiene más de un cónyuge del sexo opuesto, y las relaciones sexuales de esta persona con los otros cónyuges están permitidas. ¿Sí? La poligamia es una persona que tenga más de un cónyuge del sexo opuesto, y las relaciones sexuales de esa persona con los otros cónyuges están permitidas. La poligamia existen dos formas. Uno que es la poliginia, que este es el tipo de matrimonio en el que un hombre está casado con más de una mujer al mismo tiempo. Normalmente esta la vemos en países, por ejemplo, hindús o árabes, en donde está permitido el hecho de que puedan tener muchas esposas. ¿Sí? O en religiones, hay ciertas religiones que permiten este tipo de relaciones. ¿Sí? Y también existe la poliandria, que es relativamente rara, en donde aquí, a diferencia de que es un hombre con muchas mujeres, aquí el matrimonio es el que una mujer está casada con más de un hombre al mismo tiempo. ¿Sí? Realmente estamos hablando exactamente lo mismo de una persona casada con otra del sexo opuesto, ¿sí? Y que son varias parejas. Eso es la poligamia. La poliginia es un hombre con varias esposas, y la poliandria es una esposa con varios esposos. ¿Ok? Esa es la diferencia, pero sigamos hablando de la poligamia. ¿Ok? En los matrimonios homosexuales, ¿cómo es? Pues bueno, una persona está casada con alguien pues de su mismo sexo, no hay pierde en ese sentido. Muchos países como Países Bajos, Bélgica y Canadá permiten a homosexuales y a lesbianas registrarse como parejas legales, y de este modo acceder a los derechos y las responsabilidades que implica el matrimonio. Ojo, no en todas partes del mundo. Por eso la pregunta, ¿y en México cómo estamos? ¿Realmente hemos avanzado en este tema o nos falta mucho para poder trabajar? Pues vamos a ver algunos datos, vamos a conocer un poquito de cómo está la situación en México con respecto al matrimonio homosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo en México es legal en 14 estados a nivel estatal y en 2 estados a nivel municipal, siendo en la actualidad el único país de América del Norte en no reconocer las uniones del mismo sexo a través del matrimonio a nivel nacional. ¿Sí? Entonces México es el único país que no reconoce la unión de parejas del mismo sexo a nivel nacional. Únicamente es legal en 14 estados a nivel estatal y 2 estados a nivel municipal. Actualmente está legalizado y se puede realizar de manera directa, es decir, sin un amparo, en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, y en 4 municipios de Guerrero, de Oaxaca, Querétaro y un municipio de Zacatecas. Y entonces la pregunta sería, ¿y Yucatán? ¿Cómo estamos actualmente en este tema? Pues yo creo que bastante atrasados. ¿Sí? Realmente en Yucatán vemos que no hay una legalización. De hecho, lo último que había sucedido, lo que sucedió fue que se trató de votar para que tuvieran
derechos de casarse, pero no sé si se acuerdan de la noticia donde había estas señoras que se arrodillaron para rezar y que no permitieran a los legisladores permitir la unión entre las parejas homosexuales, y pues desgraciadamente no se aprobó esta ley. Pero pues yo creo que es algo en lo cual podemos seguir trabajando, y más como pues profesionales entender que pues es simplemente un estilo de vida que la persona decide llevar y no tiene nada que ver el hecho de una religión o no. Sí, pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes para que también vayan sacando sus propias conclusiones, ¿ok? Los matrimonios por lo general se basan en la esperanza de tener una exclusividad sexual, ¿sí? Con la pareja, o sea, con tu pareja, esa es la única exclusividad sexual. Sin embargo, y esto es lo que se les decía al principio, existen estilos de vida alternativos o no tan tradicionales, como por ejemplo los matrimonios abiertos, en donde aquí hay un acuerdo de ambas partes de la pareja en que pueden tener otras parejas o pueden intimar sexualmente con otras parejas, sí, pero ellos dos siguen casados. Ese es un matrimonio abierto. O grupos matrimoniales en donde viven dos o más personas viviendo juntas como parejas, como esposos, ¿sí? Esto precisamente permite mantener relaciones íntimas con personas fuera del matrimonio, y es una manera pues alternativa en la cual pues actualmente hemos visto que ha ido cambiando. Digo, no es que sea mejor una mejor que otra, sin embargo, pues esto tiene que ver más con la comunicación y con la manera en cómo cada pareja decida llevar su matrimonio, y vemos que no solo hay una manera específica, ¿ok? A pesar de que el ideal del matrimonio tradicional sigue fuertemente arraigado en nuestra cultura, los hombres tienden algo más que las mujeres a expresar su interés por estilos de vida que permiten una gran libertad sexual, ¿ok? Entonces, ¿qué nos plantea esta idea de que los hombres tienen como, pues no hay tanto problema por ellos, si lo queremos ver de esta manera, en precisamente tener esta libertad sexual? Digo, creo que eso es interesante pensarse, digo, ya dependerá de cada quien o de cada pareja, pero me parece que es una forma o es una tendencia que hemos visto. Hay que plantearse a ver, por ejemplo, las nuevas generaciones, cuáles van a ser sus tendencias, ¿ok? Dice que incluso la mayoría de los que han probado estilos de vida como la cohabitación, el matrimonio abierto o el matrimonio en grupo, al final terminan estableciendo un matrimonio tradicional en algún momento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tal vez es esa búsqueda como de la identidad, de vivir experiencias, de tal vez no sentirse listo, de tal vez no realmente comprometerse con algo, hasta que pues llega un punto, yo le llamaría madurez, en el cual la persona decide ya establecer pues tal vez un matrimonio tradicional en donde pues las cosas sean mucho más estables, pienso yo, es mi conclusión. Sin embargo, pues ya cada uno de ustedes sacará la suya. Sin embargo, vemos que a pesar de que pueden llegar a vivir estos diferentes estilos de vida, todos o la gran mayoría terminan estableciendo un matrimonio tradicional. ¿Con quién nos casamos? Una pregunta bastante interesante, ¿sí? Es decir, ¿qué aspectos o al menos qué características son las que tomamos en cuenta cuando decidimos estar con alguien? ¿Cómo decidimos precisamente emparejarnos con otra persona? Para empezar, dentro de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y yo pensaría que inclusive dentro de nuestra naturaleza, hay ese tabú universal del incesto, lo cual impide las relaciones entre parientes próximos, ¿ok? Familiares directos o de la misma familia nuclear o un poco extensa. Este tabú del incesto pues impide las relaciones. Obviamente sabemos que esto no necesariamente, o hay gente que no lo sigue al pie de la letra, pero pues ya serán ellos. Las reglas sociales y las costumbres determinan con qué persona se puede mantener una relación y con quién no. Es decir, en nuestra cultura, en nuestra sociedad nos dicen, mira, así es como tiene que ser, así es como tú tienes que salir, o tú tienes que invitar a tal persona. O sea, te marcan las reglas y las costumbres que tienes que seguir cuando estás pues tratando de mantener una relación con una persona o con quién no tener una relación, dependiendo de las costumbres. En las culturas occidentales es presumiblemente libre para mantener una relación, porque sabemos que hay otro tipo de culturas en las cuales esta libertad no la hay. Muchos de los padres
establecen con quién se van a casar sus hijos y ellos no tienen la oportunidad de decidir qué es lo mejor para ellos, ¿sí? Entonces nosotros aquí en esta parte del mundo pues presumiblemente somos más libres en mantener una relación con las personas que querramos, ¿ok? No obstante, hay factores importantes como la etnia, la clase social, la religión, que a menudo determinan el tipo de personas con la que mantenemos una relación. ¿Por qué? Porque normalmente son las personas que conviven con nosotros, las que forman parte de nuestro grupo social, con la cual convivimos, con las cuales empezamos a compartir muchos gustos, con la que nos empiezan a atraer, ¿sí? Porque empiezan a tener, pues obviamente, gustos similares, empiezan a parecerse en conductas y actitudes similares y pues muchos rasgos de belleza y actitudes son precisamente hasta lo más importante que una persona se fija para pues decidir estar o no con una persona, ¿sí? Entonces ese convivio, esa facilidad que hay de poder estar con otra persona, pues es lo que puede permitir precisamente que se establezca una relación. De hecho, no sé si se han fijado que hay parejas que de repente se parecen mucho, ¿no? Inclusive hasta físicamente. De repente ves a dos novios o a dos esposos y dices, espérate, están igualitos, tan idénticos, parecieran casi hermanos, ¿sí? A eso se le llama la homogamia, ¿sí? Que es casarse con alguien que es muy parecido, y no necesariamente físicamente, sino también desde el aspecto de gustos, no sé, por ejemplo, pensaba en si a una persona le gustan, no sé, las películas de superhéroes, ¿no? Y los dos son súper fan de este tipo de películas y se visten y se disfrazan y conviven. Bueno, eso es la homogamia, casarse con alguien que es muy parecido a ti, ¿ok? Y viceversa. Entonces es bastante interesante cómo le ponemos nombre a este tipo de aspectos que a veces damos por sentado, pero pues obviamente cuando estamos estudiando necesitamos entender y tener mucho más claro cómo nombrar adecuadamente cada uno de estos aspectos. Algunos matrimonios también muestran un gradiente de emparejamiento, ¿ok? Empezamos a ver que de repente hay parejas que dices, oye, pero esta pareja como que no va, o hay parejas que dicen, ah, sí, tiene mucha razón, ¿sí? El estereotipo normalmente muestra que un hombre de edad avanzada y bien situado económicamente toma por esposa a una mujer atractiva más joven que él. De hecho, algunos estudios muestran que las mujeres, al estar más enfocadas, por ejemplo, en buscar cómo proveerse de seguridad, economía, etcétera, en ocasiones tienden a buscar, más allá del romanticismo, esa seguridad económica. Entonces, a veces no es de extrañarse que este tipo de relaciones se den, ¿sí? Y es precisamente como esta imagen en las cuales a veces nos topamos. De hecho, actualmente hay un término al cual se le conoce, ¿no? Que seguramente ustedes lo conocerán, que es como el sugar daddy, que es el concepto precisamente de cómo hay parejas que tienden a unirse de esta manera para satisfacer ambos alguna necesidad. Cuando se trata de elegir pareja, los hombres tienden a ser los románticos. Piensan que cada persona tiene un verdadero amor que está destinado a enamorarse a primera vista. Esto es lo que dicen las investigaciones, ojo. Y las mujeres son más pragmáticas, es decir, tienden a valorar probablemente más la seguridad económica que la pasión y a pensar que podrían mantener una relación amorosa con varias personas. También creen en menor medida que el amor lo puede todo, especialmente los problemas económicos. Entonces es interesante ver cómo estas dos perspectivas pueden chocar mucho entre unos y otros. Sin embargo, es interesante pues que cada uno de nosotros vaya sacando sus propias conclusiones. Ojo, esto no quiere decir que todos los hombres ni que todas las mujeres, pero al menos es una tendencia importante a pensar cómo es que las parejas, digamos, se unen y de qué manera uno decide estar o no con otra persona.